Ya está. ¿Ok? Entonces, ¿sí se fijan? Muy importante. Si yo esto quisiera hacer una curva de adiciones patrón, tendría que tener plomo problema, plomo estándar y ditisona estándar. ¿Sí estamos de acuerdo? Necesitaría esas tres soluciones para hacer una curva de adiciones patrón, pero no tengo esas tres soluciones. ¿Sale? Me falta la solución de, como ya comenté, plomo estándar. Entonces, esto no puede ser una curva de adiciones patrón. ¿Sí estamos de acuerdo? Ujú. ¿Y qué otra cosa además sería rara? Pues que lo que va variando es en este caso, el volumen y por tanto la concentración de ditisona. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso parecería obviamente más una valoración. Entonces, de hecho, lo que tenemos aquí sí es una valoración. Y aprovechando aquí que ando en Word, esta se las voy a dibujar con un colorcito así azul. No, no quería, esperen, la de acá. Con este colorcito azul, porque eso que les acabo de poner en azul sería que la fase acuosa, ¿sí estamos de acuerdo? El plomo está en agua y el buffer, pues aquí dice una solución amortiguadora de fosfatos, ¿vale? Entonces esta es una fase acuosa, porque recuerden que tenemos dos fases. Y esto de acá abajo sería una segunda fase, se lo voy a poner verde, ya sé que el tetracloruro, bueno, el gris, da lo mismo. El tetracloruro no es colorido, pero bueno, tampoco el agua es azul, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos dos fases, ¿sale? Esta primera fase acuosa que tiene un volumen constante de 25 y estas fases orgánicas que también tienen un volumen constante de 30, ¿sí se fijan? Porque es la suma de lo que ponemos del estándar de ditisona y el tetracloruro de carbono, ¿ok? Entonces, ¿sí les queda claro que esta es una curva de valoración espectrofotométrica? Y se nota, como el agua y el tetracloruro de carbono son invisibles, pues cada sistema presenta dos fases con diferente volumen, ¿sí? Porque ya quedamos que la acuosa tiene 25 y la orgánica tiene 30, ¿ok? Y si se decidió hacer el análisis espectrofotométricamente, dado que se conocen los espectros de absorción de la ditisona y del litisonato de plomo, ¿vale? Insisto, y esta cosita aquí arriba, la rayita aquí arriba, quiere decir que los dos están en fase orgánica. Pues este espectro es en fase orgánica. Y aquí tenemos absorbancia contra longitud de onda, ¿no? Ahí está. Entonces se preparan estos sistemas y después de agitar vigorosamente el sistema, dejar que repose, separar las fases, se mide la absorbancia, aquí muy importante, de la fracción orgánica. ¿Vale? Ahí dice, vamos a medir la fase de la fracción orgánica. Y muy importante también esto, a 640 nanómetros. ¿Sale? En celdas de 1 centímetro de longitud de paso óptico y utilizando el sistema 0 como blanco. ¿Sale? Entonces el sistema 0 pues no tiene litisona. ¿Ok? Y aquí están las absorbancias. El primer sistema 0 no aparece porque ahí dice que es blanco, entonces se miden del 1 al 9. ¿Ok? Los primeros 4 sistemas tienen absorbancias de 0 y luego ya tenemos una absorbancia. ¿Ok? Entonces al final, después del análisis que hicimos, ¿cuál es el método de cuantificación que estamos o que se empleó en este caso? Entonces es una curva de valoración. Pero ¿qué característica diferente tiene de las curvas de valoraciones tradicionales, muchachos? Recuerden que aquí no definimos qué es directa o indirecta. En este caso yo pudiera decir que es indirecta porque el analito de interés, pues no es el que da la propiedad, no es el plomo. ¿Vale? ¿Tiene o no tiene efecto de dilución? Es mi pregunta. Vean por favor ahí ¿cómo se llama? La tablita de preparación de sistemas. ¿Hay o no un efecto de dilución? No hay. No hay, porque todos los acuosos tienen 25 y todos los orgánicos tienen 30.
¿sale? Entonces, se fijan, esta es una de las muy raras curvas de valoraciones sin dilución. ¿Y por qué sin dilución? Pues porque lo que pasa es que como tenemos que hacer el sistema, tenemos que agitar y tenemos que separar, pues difícilmente vamos a estar pudiendo hacer una valoración en continuo. La tenemos que hacer en discontinuo, o sea, tenemos que hacer los 10 embudos de separación, separar las fases y medir, ¿vale? Entonces, esta realmente es una curva de valoración no muy típica y se debe a que estamos manejando una extracción con dos fases, ¿ok? Bueno, lo siguiente es pues la tabla de variación de cantidades molares, pero para ello necesito que pues traerme la reacción. Le voy a quitar los protones, nada más me voy a quedar con las especies que me interesan, que son estas tres. Ajá, voy a hacer aquí abajo, nada más que nos falta ponerle la rayita, ¿sale? O bueno, aquí vamos a utilizar a lo mejor para que se distingan. Estas dos las vamos a poner de color gris. No se ve bien. Bueno, de color gris este tono, para que se acuerden que estas dos están, ¿qué? Están en otra fase, ¿vale? Estas dos están en tetracloruro de carbono. Para la tabla realmente eso no nos afecta mucho. Bueno, como esto es una valoración, ¿cuáles son las etapas en una curva de valoración? Tenemos el inicio, lo que se agrega antes del punto de equivalencia, el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vamos a tener de inicio? Pues vamos a tener, perdón, B0, C0. Lo que vamos a estar agregando, que es lo que varía, pues vamos a llamar nomás como BC, que es la ditisona. Y aquí nos va a quedar B0, C0. ¿Y cómo nos queda con la estequiometría aquí? Cuéntenme. Un medio de edición. Así, ¿están de acuerdo? Es que si no, se me complica más andarles poniendo el un medio. Es BC entre 2, que es lo mismo. ¿Ok? De aquí no me va a quedar. Le voy a poner 0, ya saben que es epsilon. Y de este se me va a formar B0, C0. En el punto de equivalencia vamos a poner 0. Vamos a poner 0. Y este en términos de B0, C0, o bien en términos de BC. ¿Y cómo me quedaría aquí la estequiometría cuando lo pongo en términos de BC? ¿Me queda por 2 o entre 2? Aquí. Entre 2. Entre 2. ¿Sí? Y después del punto de equivalencia pongo 0. Y aquí como me queda, muchachos, me queda BC menos. Y por estequiometría me queda 2 veces de B0, C0. Y aquí a continuación me queda. ¿Ok? Ahí está la tabla. A continuación me dice, explique qué especie química es la que se utilizó para la determinación espectrofotométrica. O sea, básicamente, ¿cuál es la especie química que da la propiedad? Bueno, ¿cómo es la gráfica? Entonces, vamos a dibujar aquí con el annotate. ¿Cómo es esta gráfica? Salió amarillo. Me cambio porque ese color no se ve. Bien. Entonces, pues la primera recta son puros ceros y después empieza a subir. ¿Vale? Este es el esbozo de sus resultados. ¿Necesito calcular absorbancias corregidas? No necesito porque no tenemos efecto No. de dilución. ¿Vale? Entonces, qué bueno porque eso me evita cálculos. ¿Sale? En base a esta gráfica, ¿qué especie química me da la propiedad? Plomo, esa cosa de...
ditisonato de plomo, así se llama. ¿Sale? O sea, el complejo, ¿sí estamos de acuerdo? Porque vean su comportamiento químico, al inicio tengo 0, ¿sí? ¿Seguros? Sí. Y luego no, porque fíjense, antes del punto de equivalencia ya tengo y no tengo señal. ¿Qué pasó ahí? Y luego es constante. No es el ditisonato de plomo, no es congruente. El comportamiento químico, se lo voy a dibujar, del ditisonato de plomo sería, tengo 0 y en cuanto empieza la reacción algo se empieza a formar y después es constante. Sería la roja. Esa sería la gráfica si el complejo me diera la propiedad. Bueno. Sería el ácido ditisón. No, no es un ácido, nada más se llama ditisona. No es un ácido. ¿Vale? Es la ditisona. Protonada, en todo caso. ¿Vale? Es exactamente. Entonces aquí la que nos da la propiedad es esta, porque al inicio es 0, antes del punto de equivalencia es 0, en el punto de equivalencia es 0 su concentración y hasta después del punto de equivalencia empieza a aumentar. ¿Ok? ¿Sí les quedó claro entonces? ¿Cómo veo yo, defino qué especie química me da la propiedad? Pues tiene que ser congruente con lo que pasa en la tabla de variación de cantidades molares, que es el proceso pues, químico que está pasando. ¿Ok? Y entonces, ¿Cómo supo que era la gráfica? Bueno, ¿cómo era la dijo gráfica? que... Ajá, sí, es que nomás de Aquí está la repente... gráfica. Ah, ya, ya. O sea, tengo Ah, sí, ya. ceros y luego va aumentando. Digo, no le puse valores, pero pues va para arriba y se acabó, ¿no? Ah, sí, gracias. Y de nada. Entonces, la HDZ, o sea, la ditisona, es la especie química que da la propiedad, pero además hay otra cosa que pudiera haber, ¿no, muchachos? Tengo los espectros y me dijeron a qué longitud de onda estamos midiendo, ¿no? Estamos midiendo a 640 nanómetros, entonces a 640 nanómetros, o sea, que es por aquí, pues ¿quién absorbe? Pues solamente la ditisona, ¿por qué? Porque el ditisonato de plomo ya está en 0, ¿sí estamos de acuerdo? Pues aquí pudiéramos hasta verlo nada más deducido de ver el espectro, ¿vale? Pero también la gráfica ayudó, ¿ok? Es congruente, los dos nos llevan a que es la ditisona, la especie química que da la propiedad, ¿ok? Luego dice, obtener, pues ahora sí que el análisis lineal y tener los parámetros, tanto el valor numérico como el significado químico, ¿sale? ¿A qué me refiero con significado? Pues puede ser a esto, o bien, dado que es una cuestión espectrofotométrica, al coeficiente por L por C, ¿sale? Que es la ley de Beer. Entonces déjenme abrir un Excel. Si estoy haciendo algo y no lo ven, me avisan, pero creo yo que van a poder ver todo lo que yo hago. Entonces ¿qué necesito? Pues necesito, para empezar, las absorbencias, ¿sí? Me las voy a traer. ¿Ok? ¿Y qué más necesito? Pues me podría traer toda la tabla. Pues, total. Claro, este me quedó chueco, pero es que este es el blanco, ¿no? Ahí está. Entonces está más fácil. Y también necesito un dato de la concentración de la ditisona, que es 4 por 10 a la menos 5. Cualquier cosa que haga y no le entiendan, pues me dicen, ¿sale? Esta ditisona, la concentración. Nada más le voy a quitar la M porque si no, no va a entender esta cosa, que es un número. ¿Sale? ¿Qué se grafica? ¿Se acuerdan aquí en una curva de valoración? ¿Cuáles son los ejes que usamos?
Absorbancia contra volumen. Absorbancia contra volumen. Entonces, ¿volumen de qué? La ditisona. En este caso de la ditisona. ¿Sale? Entonces, ya que lo tengo aquí, entonces voy a insertar la gráfica. Qué cosa loca está haciendo esto. No es la gráfica que quiero. Ah, es que esto del blanco me hace problemas. Aguante. Que no necesito el blanco. Ahí está la gráfica. ¿Sale? Ahí está la gráfica. Muy bien. Va a ser grande. Me están pidiendo pues pendiente y demás. ¿Tiene sentido que haga los primeros puntos como regresión? Pues claro que no, ¿verdad? La primera recta básicamente es y igual a 0. ¿Vale? Entonces estos primeros puntos son la primera recta. Y esa primera recta, pues yo voy a decir que y es igual a 0. ¿Ok? Entonces voy a hacer ¿qué? Pues la segunda recta. Este punto no lo voy a incluir. ¿Sí ven mi cursor? Este punto que está en volumen de 12, no lo voy a incluir, obviamente, pues es parte de la primera. Entonces voy a utilizar nada más, pues los últimos. ¿Vale? Yo para rápido lo hago aquí. Voy a darle una tendencia, ecuación, y ya. Y me voy a copiar esto. Y ya. Chau, chau. ¿Vale? Pues esta, lo pongo con otro color. Esa es para mí la segunda recta. Y ahí está sus datos. ¿Vale? ¿Alguna duda, muchachos? Espérenme que alguien quiere entrar. ¿Vale? Esta es la primera recta y la segunda recta. ¿Ok? De momento, pues es todo lo que necesito. Voy a poner más. ¿Ok? Entonces aquí está. Aquí está. Muy bien, entonces ya nada más. De hecho, esto es lo que necesito copiar. Salió con 4 puntos decimales. Perfectísimo. ¿Vale? Entonces nada más para poner aquí. Entonces pongo que la primera recta y es igual a 0. Y pongo que para la segunda recta y es igual a 0.0400. 0.0, ya vi que no lo tengo prendido. 0.0427x menos 51.22. Esa es la parte matemática. Y bueno, ¿qué me falta? Pues me falta la parte química. Bueno, para ser congruentes tendría que poner que la R cuadrada es igual a 0.1234 más. ¿Ok? Y ahora lo que me interesa es esta. Esta ecuación es la que me interesa. ¿De dónde sale esa ecuación? Pues esa ecuación debe de salir, ahora que sé que la especie que me da la propiedad es la ditisona, ya lo puse aquí arriba,
dado que la ditisona es la especie que da la propiedad, pues necesito, ¿qué? Irme aquí a esta tabla de variación de cantidades molares, ¿sale? Y entonces, pues, para simplificar, aquí le voy a poner 0. La primera recta, pues yo voy a decir que la absorbancia, perdón, es igual a 0. Básicamente, la concentración de ditisona en la primera recta es 0, ¿sale? Entonces, si quisieran, pues para no irme salvajemente a esto, yo podría poner que es el coeficiente de la H de Z por L por la concentración de H de Z, ¿vale? Bueno, esto lo voy a poner como subíndice. Esa sería realmente la ecuación de Bird para este caso porque la ditisona es la especie que da la propiedad, ¿vale? Pero en este caso me quedaría, si lo sustituyera, me quedaría como que la concentración de ditisona, esto, pues es igual a 0. Por tanto, pues ahora sí que la absorbancia es igual a 0. Porque cualquier cosa multiplicada por 0, pues me da 0. ¿Y les queda claro? Y esa sería la ecuación pues para la primera recta. Para la segunda recta, ahora sí, pues obviamente parto de esto. Pero lo cierto es que este término, pues sí permanece igual, pero la concentración de ditisona, la segunda recta, recuerden, está integrada por estas etapas, ¿sale? Esta es la segunda recta. La primera recta, pues es esto, ¿sale? Entonces, la segunda recta, pues tiene la concentración de ditisona que va a ser igual a estas milimoles de ditisona entre volumen. Entonces, por eso me lo voy a copiar aquí. Claro, esto estaría entre paréntesis, ¿verdad? Milimoles entre volumen. Y la pregunta del millón es ¿entre qué volumen, muchachos? Cuéntenme. ¿Entre qué volumen vamos a poner? ¿5? No me digan el volumen numérico. Díganme el volumen de qué. ¿Por qué 5? ¿De dónde sale ese 5? No, ni me queda claro para nada. ¿Qué volúmenes vemos? ¿Es el volumen total? El volumen total, o sea, la suma de 30 más 25. 25. ¿Cómo 25? 25, que es el Ah, volumen acuoso. 25. O 30, que es el volumen orgánico. A ver, otra vez lean lo que dice aquí, por favor. Ah, Se agitan, se separan las fases y se mide la absorbancia de la fracción orgánica. O sea que esta absorbancia que están midiendo, ¿en qué fase está? la Esta del absorbancia tetracloruro. está en la fase orgánica. Entonces le vamos a poner volumen orgánica, ¿sale? Que al final del día efectivamente son 30 mililitros, ¿ok? Pero para que les quede claro. ¿Sí? ¿Sí me entienden por qué es la fase orgánica? Porque ahí dice arriba, tenemos dos fases, la acuosa y la orgánica, y lo que se mide es la fase orgánica. Y para que no se les olvide, vamos a regresar también a ver esto. El espectro de ditisona y del ditisonato de plomo son espectros en fase orgánica, por eso tienen esta raya acá arriba, ¿sí se acuerdan? Que les expliqué que esta rayita aquí arriba quiere decir que ellos están en la fase orgánica. ¿Ok? Entonces, pues ya nomás para que esto nos quede bonito, lo vamos a dividir en dos términos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, entre volumen de orgánica, por un lado, menos, déjenme copiar esto,
quitar tanto espacio. Voy a quitar este colorcito. ¿Sale? Entonces el primer término queda el coeficiente de la ditisona por L por BC entre volumen de fase orgánica. Y el siguiente término es menos 2 veces el coeficiente por L. Este 2, recuerden que por la estequiometría debe ser C0 entre volumen de la fase orgánica. Este paréntesis debería estar hasta acá. ¿Sí? A ver, muchachos, dudas de dónde salió esta ecuación. Es muy importante para mí que les quede clara que esta realmente es la ecuación. Esta es la ecuación cuando la ditisona es la especie química que da la propiedad y está en una fase orgánica. Ya nada más para copiar esto, lo que vamos... Esta es la ecuación que me están pidiendo. ¿Sale? Ahora, de aquí, ¿qué es el eje X, qué es M y qué es B? ¿Cuál es el eje X que damos en valoración siempre? El eje X en valoración son los mililitros de ¿quién? Del titulante. En este caso, los mililitros de ditisona, que los llamamos como B. ¿Sale? Esa B simple, o sea, esto, lo vamos a poner con otro color, porque ese morado no se ve. Este verde ahí gordito. Eso es el eje X. ¿Vale? Esa B es el eje X. Por lo tanto, todo lo demás que es la pendiente. ¿Y por qué digo que la ordenada al origen es negativa? Porque ya la quité, pero ¿se acuerdan cómo es la gráfica? Acá anda la gráfica. Esta segunda recta, ¿cuál sería su valor de B? Pues si extrapolamos sería negativo, ¿sí están de acuerdo? Y les queda claro, de hecho, se fijan, aquí tiene un valor negativo. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es B? Todo este tremendo término es B. ¿Okay? Que al final del día son puras constantes. El coeficiente es constante, L es constante, el volumen de la fase orgánica es constante. Y por si no se acordaban, perdón, B0, C0 está constante en los sistemas, es lo que se puso de log. ¿Ok? Entonces al final del día este término pues, son solamente constantes. ¿Sí? Entonces pues es solamente un término constante. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, sobre la gráfica, es que tengo problemas con mi conexión. Entonces, o sea, se graficó el volumen de ditisona en el sistema por la absorbancia. O sea, el eje X es el volumen de ditisona que tiene cada sistema y el eje Y es la absorbancia a 460. Así es. Perdón, a 640. Ese es. ¿Sale? Porque es una valoración. En las valoraciones recuerden que siempre va mililitros de titulante y en el eje Y siempre es la propiedad. En este caso, la señal es absorbancia. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, entonces déjenme ver si ya contestamos. El análisis lineal de las dos rectas, expresar los parámetros y su significado químico. Ok. Entonces, aquí está. Este sería pues, para la primera recta, ¿verdad? Ese sería. Y para la segunda recta, pues sería este. ¿Ok? Muy bien. Luego nos dicen determinar el coeficiente de absortividad molar para la especie o especies, pues, si fuera más de una, que da la propiedad. Recuerde la ley de Beer, ¿no? La absorbancia igual a coeficiente por L por C.
Muy bien, pero dado que ya tenemos la ecuación anterior, pues ya está más o menos fácil. ¿De dónde lo vamos a calcular? ¿De dónde podemos en este momento calcular? ¿De la pendiente o de la ordenada al origen? ¿De dónde lo podemos en este momento ya calcular? La pendiente. De la pendiente porque C0 es la concentración de plomo y todavía no hemos cuantificado, ¿sí estamos de acuerdo? Pero de aquí sí podemos. Conocemos la longitud de paso de celda, sí. Conocemos la concentración de litisona, sí. Y conocemos el volumen de la fase orgánica, sí. Y conocemos obviamente el valor de M, pues sí. ¿Sale? Entonces el valor de M es este, ¿no? Bueno, sin la X, pero bueno. Entonces, puedo decir que M, o sí, M es igual a este valor. Y además, M es igual al coeficiente, espérenme que alguien quiere entrar, al coeficiente de la H de Z, de la litisona por 1, bueno, 1 centímetro que es la longitud, por la concentración de litisona, que ya no me acuerdo cuál es, 4, la copié. Por la concentración, bueno, entre 30 mililitros, ¿va? Ujú. Y todo eso es igual a 0.0427. Entonces, pues ya puedo calcular, ¿verdad? Ya puedo calcular esto. Entonces, déjame hago el cálculo. Entonces queda 4 exponente a la menos 5 entre 30 y todo eso divide 0.0427. ¿Sale? Y entonces les debe dar más o menos lo mismo que a mí. ¿Sale? ¿Qué les da eso? Hagan por favor el cálculo. Bueno, primero el despeje y luego el cálculo. Yo primero hice esto, ¿no? 4 por 10 a la menos 5 entre 30. Como está multiplicando, pasa dividiendo y ya. Eso me quedó. Sí, sí me salió eso, profesora. Muy bien. Bueno, ¿ok? Ahora de una vez les comento porque lo hacen mucho y está mal. Por ahí se agarran una absorbancia, digamos, de alguna de estas. Agarran cualquier absorbancia y calculan la concentración de ditisona en ese sistema y me lo calculan así. No tiene sentido porque esto nada más sería un valor puntual y utilizando la pendiente o la ordenada al origen, pues es todos los puntos que definieron esa recta. ¿Ok? De todas maneras, al ratito que cuantifiquemos, lo vamos a volver a calcular ahora de la ordenada al origen. Pero bueno, aquí ya lo calculamos. Esto fue de la pendiente. Y al ratito nos lo calculamos de la ordenada al origen. Pero intentamos pues, cuantificar y pues vamos a seguir entonces resolviendo y sirve que vamos cuantificando. Dice, calcular la concentración de plomo en molaridad y partes por millón en la solución problema y nos dan como dato el peso atómico del plomo. ¿Sabes? Entonces, ¿qué hay que hacer para cuantificar, muchachos?
tenemos que determinar el volumen al punto de equivalencia. Y el volumen al punto de equivalencia implica ¿qué? Que tengo que igualar la primera recta con la segunda, entonces la primera es 0, entonces esto lo igualo a 0 y lo único que tengo que hacer es despejar x, ¿no? Por tanto, x lo despejo y me queda 0.5122, falta el 0, 0, pasa para el otro lado positivo, ¿no? Pasa para 0 más 0.5122 entre 0.0427 y eso me da, permítanme, 0.5122 entre 0.0427 me da 11.995 mililitros ya. ¿Sale? Que queriendo lo pudiéramos dejar en 12, pero bueno, eso. Muy bien, ¿mililitros de qué? De ditisol. ¿Vale? Y entonces esos mililitros de ditisonal los multiplico por la concentración de ditisonal. Aquí la tengo. Y me van a dar, pues, milimoles de ditisonal. ¿Sí? 5. Este sí ya lo vamos a redondear como 4.8 por 10 a la menos 4 milimoles de ditisonal. ¿Ok? Y ahora nada más tengo que ver la estequiometría. ¿Cómo es la estequiometría? ¿Es 1 a 1? ¿Cómo es? No. 2 de ditisona por 1 de plomo. Entonces multiplico por 1 milimol de plomo. Perdón. Y aquí abajo, pues 2 milimoles de ditisona. Entonces ya me dan, ahora sí. Entonces esto entre 2.4 por 10 a la menos 4 molar. Ay, perdón, 4 milimoles de plomo. ¿Ok? ¿Vale? Y aquí tengan cuidado porque luego me hacen su N1B1 y no sé qué rollo, pero aquí la estequiometría no es 1 a 1. ¿Ok? Entonces tienen que tener mucho cuidado. O pasan esto a mil equivalentes y ya hacen su C1B1. A mí como eso no me gusta, yo siempre me lo hago así. Y ya se acabó. Muy bien. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Estos son milimoles de plomo. Esas milimoles de plomo, ¿en dónde estaban? ¿En qué volumen estaban? Bueno, me interesa calcular en este caso concentración de esto en qué volumen. Entonces me regreso a la tabla. Pues sí, yo sé que lo tenía en 25 mililitros porque puse uno de problema y luego le puse 24 de buffer, pero me interesa realmente la concentración de plomo en esos 25 mililitros. Pues la verdad no me interesa. Me interesa saber que venían de una alícuota de 1 mililitro y eso pues al final del día me queda. Me queda igual, o sea, me queda molar de plomo en ese mililitro. ¿Sí estamos de acuerdo? Y luego, pues me tengo que regresar o algo así. Pues si se fijan, no dice que diluyeron ni nada. O sea, aquí dice que tomaron el agua del pozo y como que ahí se la pusieron directa y se acabó. Entonces no tengo que regresarme en ninguna dilución. Entonces, pues esa, para mí, esta ya sería la respuesta de la concentración de plomo en molaridad, definitivamente. ¿Sí? Y ahora tengo que pasar a partes por millón. ¿Qué son partes por millón? Miligramos por litro, ¿vale? O microgramos por mililitro, como ustedes quieran. Y entonces, pues al final del día, esto lo puedo tomar como moles por litro o milimoles por litro, como ustedes quieran. Y entonces, voy a ponerle aquí, no sé, milimol
bueno, no, mol por litro. Es más fácil. Mol por litro. ¿Sale? Entonces, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Si lo quiero pasar a miligramos por litro, pues nada más tengo que pasar las moles a miligramos. Y entonces digo que me dieron el peso, que 207.2 gramos de plomo, pues es una milimol de plomo. Pero aquí me quedarían gramos por litro, pues entonces me falta multiplicar, ¿ah? Por mi 10 a la 3 miligramos, chin. 10 a la 3 gramos son un gramo. ¿Sale? Y entonces ya me quedan milimoles, perdón, miligramos por litro. Entonces déjenme hacer la cuenta. Por 207.2 por litro. Y esto me da igual a 4.97 miligramos por litro de plomo, que es igual a exactamente 4.97 partes por millón de plomo. ¿Ok? Y pues ese sería este otro resultado. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Y antes de que pasemos a lo siguiente, pues ahora sí que ya tenemos. ¿Qué concentración es esta de aquí de B0, C0? ¿Qué concentración es C0, muchachos? Ya que cuantificamos. ¿Cuál es la concentración de C0? Disculpe, profesora, a mí no me da de 4.97, a mí me da de 49.7. Ah, a ver, déjame chismear. Ah, sí, me da de 49.7 también. Perdón por andar viendo rápido la calculadora. Sorry. Allá. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la concentración cero, muchachos? C0. Pues es esta, ¿vale? Esta es C0. ¿Y por qué la necesito? Ah, pues porque quiero que calculemos el coeficiente de absortividad molar, pero ahora de la ordenada al origen. ¿Sale? Entonces ahora vamos a calcularlo de la ordenada al origen. De la ordenada al origen, B es igual a todo esto. Entonces si B es igual a todo esto, ¿eh? Pues vamos a ir sustituyendo. Entonces, aquí B, ¿cuánto vale? Con el signo, ¿no? Que no se me olvide el signo. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es igual a menos 2 veces, otra vez, el coeficiente obviamente, por 1 centímetro, por B0 es 1 mililitro, C0, ese es esto. Entre 30 mililitros, que es la fase orgánica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya nomás nos hace falta
pues despejar. ¿Vale? Primero hacemos este lado y luego que se haga de este lado lo dividimos del otro lado. Entonces queda menos 2 por 2.4 exponente a la menos 4 entre 30. Me queda menos 1.6 por 10 a la menos 5 y menos 0.5122 entre eso me da me da 32.012.5. ¿Vale? Si no me dio exactitito lo mismo, pero están de acuerdo que es muy parecido. Digo, de 32.025 a 32.012 realmente es muy parecido. ¿Eh? ¿Alguna duda entonces, muchachos? Sí, yo, maestro. Adelante. Podríamos hacerlo al revés, obtener C0 a partir de la ordenada de origen, ya una vez calculado el coeficiente, sin tener que hacer todo el cálculo de abajo. No. No, porque esta ecuación es solamente de una recta, ¿estás de acuerdo? Ajá. Y por definición el volumen del punto de equivalencia es donde convergen las dos rectas. ¿Sí me explicó? Entonces, no. De hecho, podemos calcularlo, a ver qué nos da, pero ¿sí me explicó? Sí, maestro. No, por definición, no. No se podría, la verdad. Porque la ordenada, perdón, insisto, esto nada más lo estamos evaluando, estamos usando los datos de la segunda recta, que es la que tiene regresión. Y entonces es como que nos estaría valiendo la primera recta. ¿Vale? Entonces, muy bien, ya estamos por acabar. Nos falta un pedacito. Bueno, entonces hasta aquí ya más o menos ya terminaríamos. Ahora nos empiezan a preguntar, ahí como ya vimos tema espectrofotometría, pues ahora de qué color es la cosa esta. Oigan, ¿de qué color? Dice, ay, perdónenme, ¿de qué? Me falta el acento, qué coraje. ¿De qué color es la ditisona? ¿Y de qué color es el complejo? ¿Cómo voy a saber eso, muchachos? Pues me tengo que ir a ver algo, ¿no? Tengo que ir a verme qué. Pues el espectro para ver en dónde están absorbiendo, ¿no? Vamos a ver dónde anda el espectro. A ver, muchachos. Por ahí de 500, 510, ¿qué color es esto? Y por ahí de 630, 620, por ahí, ¿qué color es? Acuerdan que por ahí en espectrofotometría hay una tabla, ¿no? Que dice más o menos el intervalo. Ya sé que no se la saben, pero bueno, yo como de hecho sí conozco los colores, pues básicamente la ditisona, por su longitud es verde. Y el ditisonato de plomo, y si no me creen, pues van a tener que ir a buscar esa tabla, una pena. Pues es naranja. Y me acuerdo muy bien porque la fierro-ortofenantrolina, que supongo que sí la conocen, tiene su máximo en 510 y este tiene su máximo en 500, ¿qué les dije? 500, sí, pues casi 520, entonces, si me explico, pues es nada. Pero ¿cómo lo pueden saber? Pues con esa tabla que dice el color absorbido y el color que se observa. Muy bien. Muy bien, luego dice. Bueno, esto aquí, no notaré. Explique brevemente por qué sería o no adecuado realizar la cuantificación en otros escenarios. Si yo mido la absorbancia de la fase acuosa a 520, entonces digamos que hago la preparación de los sistemas, separo las fases y en vez de, como me indicaron aquí, que fuera y midiera la fase orgánica, yo midiera la fase acuosa. Químicamente, ¿qué está pasando? Yo tenía el plomo en la fase acuosa. Le puse ditisona en tetracloruro de carbono, agité y separé las dos fases. ¿Sale? Entonces, ¿qué me queda en la fase acuosa? ¿Me queda algo en fase acuosa?
Pues se supone que en algún momento tengo que tener lo que no sea acomplejado con la ditisona de plomo. Pues plomo sería lo único que me quede en la fase acuosa, pero no me dan un espectro de plomo, entonces yo no puedo asumir que el plomo absorba. Y entonces yo qué diría, pues que si yo mido la absorbancia en la fase acuosa a 520, y dado que a 520 quien absorbe es el complejo no está en la fase acuosa, ¿estamos de acuerdo? El complejo está en la fase orgánica. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo mido la fase acuosa a 520, no se va a observar, perdón, ninguna señal, o sea, o absorbancia. Porque lo único que hay a 500, perdón, en la fase acuosa, que aquí es el problema, es el plomo, y el plomo no presenta color, es incolor, ¿sale? Entonces, sería adecuado, entonces, pues no sería adecuado para poder cuantificar. Entonces, okay. Pero, ¿qué pasaría si yo midiera la absorbancia de la fase orgánica a 520? Entonces, lo mismo, preparo mis sistemas, tengo las dos fases, las separo, colecto la fase orgánica y en vez de medir a 640, ahora voy y mido a 520. ¿Qué pasaría? ¿Qué vería yo? ¿O qué no vería? ¿A empezar, vería o no vería yo absorbancia? Sí, sí, vería. Sí, ¿no? A ver, ¿dónde está nuestra tabla de variación de cantidades molares? A 520 estaríamos siguiendo el complejo, ¿sale? Y el complejo, pues sí presenta absorbancia. Entonces sí vería, de hecho, cómo sería, o qué sería lo que yo obtendría si yo midiera a 520 nanómetros. A ver. Ahora la especie que va a dar la propiedad a 520 nanómetros sería esta especie. Ahora sí, ¿vale? Entonces, ¿qué gráfica vería? Ya lo habíamos comentado hace rato, ¿vale? Lo que yo vería sería, pues, que parte de cero, conforme voy poniendo plomo, esto va aumentando, parte de cero, voy poniendo plomo, va aumentando, hasta llegar a un valor constante, ya después, aunque agregue más ditisona, pues ya no hay plomo. Esta sería la gráfica que yo observaría a 520 nanómetros, midiendo la fase orgánica. ¿Vale? ¿Esta me serviría para cuantificar? Pues sí, sí me serviría, ¿no? Tengo las dos rectas. La segunda recta aquí es una constante, la primera recta sí podría yo hacer una regresión lineal y sí podría igualarlas y determinar el volumen al punto de equivalencia. ¿Ya estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué voy a contestar acá abajo? Bueno, pues voy a contestar que si yo mido, entonces diría, la especie, para empezar, la especie química que daría la propiedad sería bueno, sería el ditisionato de plomo. Sí, obtendría una gráfica, y bueno, ya la borré, pero bueno, la gráfica que les dibujé, una gráfica que permitiría determinar el volumen al punto de equivalencia y por tanto cuantificar al plomo. ¿Vale? Y ya nada más ahí le ponen la grafiquita que ya les dibujé. Y ya estaría. ¿Ok? ¿Sí les queda claro entonces esta respuesta?
Eso sería lo que pasaría. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? De hecho, ¿ustedes qué creen que sea más adecuado? Pues no sé, porque esta gráfica es de absorbancia y no me dicen la concentración. Si esta gráfica fuera, en vez de absorbancia, fuera coeficiente de absortividad molar, yo diría que hasta sería mejor aquí, porque este seguramente va a tener un coeficiente más alto y me permite determinar concentraciones más bajas. Entonces, hasta me gustaría más la opción de que el litisonato de plomo fuera la especie química que diera la propiedad, porque pudiera yo cuantificar a menor concentración. ¿Vale? Y entonces, pues ya, esta sería mi respuesta. ¿Vale? ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, muchachas, jóvenes, para que no se sientan. ¿Vale? A mí este ejercicio me parece muy bonito porque finalmente nada más es cuestión de fijarse en qué momento uso la fase orgánica y en qué momento utilizo la fase acuosa. Entonces, si se fijan aquí este mililitro, pues realmente era ¿qué? La fase acuosa. Pues fue la alícuota que se usó de la muestra. Muy bien. Bueno, si no tienen dudas, de momento, ¿qué les parece?